No olviden entregar sus preguntas en papel de la última ponencia. Con todos ustedes, Jesús Muñoz de Priego. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Para mí es un placer y hay una ventaja fundamental, es que yo juego en casa, ¿no? Entonces, esto siempre es fundamental. Yo quería empezar agradeciendo a quien hace, felicitando a quien hace estos montajes de los ponentes, ¿no? Porque uno viene aquí subido arriba, ¿verdad? Esto es, parece uno que es el protagonista de Gladiator o algo así, ¿no? Es verdad que no me he visto del todo reflejado, ¿no? Han salido ahí muchas cosas, pero sí que cumple su función, porque yo me iba viendo, ¿no? Iba viendo el principio de la presentación y yo mismo iba pensando, oye, el ponente que viene ahora, este es bueno, ¿eh? Lamentablemente al final he visto mi foto y ya me he decepcionado, digo, no, pues no es para tanto, pero bueno, la función sí que la ha cumplido, ¿no? Probablemente, como se les ha entregado un original, un libro del que he publicado últimamente, ustedes pensarán que yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Que es lo que suelen hacer la gente que publica, publicar y 3 años hablando del libro. Pero se equivocan, yo no voy a hablarles del libro, de tal manera que quien quiera saber de qué va el libro se lo va a tener que leer, ¿eh? Esto no es una amenaza, no es una amenaza, pero los libros es lo que tienen, hay que leerlos, ¿no? Yo espero que ustedes no me pongan caritas cuando se les dice que hay que leer algo, como hacen sus alumnos adolescentes, ¿no? Porque si los docentes ponen caritas también, vamos mal, ¿eh? Yo quiero empezar esta tarde, no puedo hacerlo de otro modo, me veo obligado realmente a ello, me van a entender. Quiero empezar la tarde agradeciendo a Escuelas Católicas la invitación que me hacen, porque verán ustedes, el nivel de los asesores jurídicos de Escuelas Católicas es tan altísimo, tan elevadísimo, que realmente que me hayan invitado a mí pues es un reconocimiento totalmente inmerecido. Y bueno, pues entonces mi agradecimiento tiene que ser aún más explícito de lo que sería en cualquier otra circunstancia. La ponencia que o la intervención que voy a hacer en esta tarde tiene 3 partes fundamentalmente. Yo suelo decir al principio las partes que tienen para que ustedes sepan a qué atenerse, ¿no? Y si quieren pues vayan tachando, ya queda una menos para la liberación, en fin, como ustedes vean, ¿no? En la primera de las partes nosotros vamos a analizar que el concierto educativo es un sistema de financiación que está establecido fundamentalmente para el ejercicio de la libertad de enseñanza y el desarrollo de su elemento fundamental, que es el ideario. Voy a hablar mucho del ideario, mucho del ideario. En realidad la intervención lo que vamos a hacer es valorar si efectivamente el sistema de concierto cumple con esa finalidad de permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y es un sistema justo, adecuado, correcto, o si por el contrario, como en las notas, necesita mejorar. La segunda parte, el segundo bloque, vamos a centrarnos en lo que es el concierto educativo en sí, aunque yo sé que ustedes lo conocen, espero. Es decir, los derechos y las obligaciones. Derechos que son exclusivamente económicos y obligaciones que, como sabemos, son económicas, pero también obligaciones no económicas. Y ojo al dato, porque algunas de esas obligaciones no económicas incluso pueden suponer limitaciones al desarrollo del ideario, en una paradoja absoluta, porque claro, si un sistema está hecho para permitir el desarrollo del ideario y le pone limitaciones, pues en ese sentido vamos mal. En una tercera parte vamos a analizar efectivamente si se cumple o no esa finalidad con solo cinco conclusiones. Y todo esto en tan solo media hora, ¿eh? Con lo cual yo les aconsejo que se agarren fuerte al asiento porque vamos a ir cogiendo velocidad, ¿eh? Bien. El concierto educativo, decíamos, es un régimen, un sistema de financiación con fondos públicos de centros privados para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y tendríamos que preguntarnos, pero claro, ¿qué es la libertad de enseñanza? Ciertamente no hay univocidad doctrinal. Llevamos muchos años hablando de libertad de enseñanza y la doctrina no se pone de acuerdo en qué es la libertad de enseñanza. Pero sí existe consenso en que no estamos hablando de una libertad solitaria, una libertad concreta, sino de un conjunto, de un entramado, de un plexo de libertades que se relacionan entre sí. Verán ustedes, la mejor manera, en mi opinión, de aprehender con H el concepto de libertad de enseñanza es referirnos a los diferentes titulares posibles de esa libertad de enseñanza. De tal manera que cuando veamos para cada uno de ellos en qué consiste la libertad de enseñanza, nos va a salir un listado de libertades. La suma de todos esos consiste, ese es el supraconcepto libertad de enseñanza. Vamos a verlo.
Hay tres posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Las personas físicas y jurídicas con pretensiones de titularidad. Para ellos la libertad de enseñanza consiste fundamentalmente en la libertad de creación de centros, pero en un sentido amplio, como dice el Tribunal Constitucional. No solo constituirlo, también organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario. Para los padres y alumnos, la libertad de enseñanza consistiría en una libertad de elección de tipo o modelo de educación, de formación religiosa y moral de los hijos, de acuerdo con las convicciones de los padres, y la elección de centro, y también participación en el control y gestión del centro. Y finalmente, para el tercer posible sujeto, que son los profesores, la libertad de enseñanza consistiría en la libertad de cátedra y en la participación en el control y gestión del centro. Fíjense, de este volumen de libertades que aparecen y que conforman ese supraconcepto que es la libertad de enseñanza, la mayoría son libertades de elección. Si hay elección, quiere decir que debe haber un elemento diferencial, porque para elegir hay que elegir entre cosas distintas. Pues bien, ese elemento diferencial en la libertad de enseñanza es el elemento nuclear, el elemento fundamental, el elemento básico de la libertad de enseñanza. Y nos estamos refiriendo al ideario, al carácter propio, al proyecto educativo singular del centro. Fijaos, el ideario es lo que justifica la existencia de nuestros centros para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza y lo que justifica su financiación con fondos públicos, para que efectivamente esa elección no venga previamente determinada por condicionantes económicos. Recuerdo en esto que en una conversación que tenía con un político de Izquierda Unida, saben ustedes que Izquierda Unida aboga, lo dicen expresamente en su programa, por una escuela pública única, es decir, como modelo excluyente. Pues en una conversación que yo tenía con un político de Izquierda Unida le decía que eso suponía la desaparición de la libertad de enseñanza constitucional. Y este señor me decía que no, que ellos entendían que dentro de la escuela pública solo cabía la libertad de enseñanza, ¿no? Pero claro, elegir entre lo mismo no es elegir. Es decir, esto es como si yo cogiera a alguno de ustedes y le dijera acérquese por favor y su libertad de mercado, su libertad de comercio va a consistir en que de un estante usted puede coger la bebida refrescante, la bebida gaseosa que usted quiera, de un estante concreto. Y este señor se volviera hacia mí con cara de póker o con cara de asombro y me dijera, oiga, en ese estante solo hay Coca-Colas. Y yo le dijera, muy bien, pero su libertad de mercado consiste en que puede coger la primera, o la quinta, o la que está en séptimo lugar. Oiga, elegir entre lo idéntico no es elegir. Sé que ustedes me dirán, bueno, pero la escuela pública no es toda igual, ¿no? Porque nos encontramos, bueno, porque alguna ha hecho programas de innovación educativa, o tiene bilingüismo, o presta actividades y servicios complementarios. Bien, estos son matices. Sería como si a este mismo señor del anuncio, y con esa misma estantería, yo le dijera, elija usted la bebida, y él me contestara, en esa estantería solo hay Coca-Colas, Coca-Colas Light y Coca-Colas Cero. Bueno, no es una gran diferencia, ¿verdad? Estamos hablando siempre del mismo producto. Con esto insistimos, lo voy a decir más veces, la verdad, insistiremos en que el ideario es lo que justifica la existencia de nuestros centros y su financiación con fondos públicos. Y esto me interesa mucho, porque ahora que estamos viviendo una situación de debate social y político sobre la existencia de la enseñanza concertada, bueno, ¿qué digo ahora, no? Esto es siempre, ¿no? Siempre vivimos en esta situación, en esta espada de Damocles permanente. Pero ahora es verdad que se recrudece, siempre en los periodos electorales se recrudece casualmente, ¿no? Pues bien, ahora que estamos en un debate social y político sobre la justificación de la enseñanza concertada, es conveniente que nosotros tengamos claro cuál es la justificación fundamental y cuáles son otras fundamentaciones, justificaciones que van saliendo y que francamente pueden ser válidas puntualmente, pueden ser accesorias, pero no pueden sustituir a la fundamentación principal. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a este tipo de fundamentaciones que vamos escuchando y que a veces nosotros incluso utilizamos. Por ejemplo, aquella que dice que los centros concertados deben existir porque el padre puede elegir el centro que quiera, faltaría más, en virtud de los criterios que le venga en gana.
por muy peregrinos que esto puedan ser. Es decir, pueden elegir un centro pues porque está más cerca de mi domicilio, porque facilita la conciliación de mi vida familiar, porque creo que mi hijo allí va a sacar mejores notas, porque va a tener mejores relaciones sociales, porque los profesores son mejores o incluso porque va a estar más controlado. Y verán ustedes, efectivamente es legítimo que el padre elija el centro por las razones que quieran, pero no todas las razones tienen el mismo peso. De esta manera, la administración pública puede favorecer que la elección de centros se haga por alguno de estos criterios, pero tiene que garantizar que la elección de centro en virtud de la elección de tipo o modelo de educación se produzca. No es lo mismo favorecer que garantizar. Es cierto que a veces la administración pública se olvida de estas cosas, ¿no? O no lo habrá estudiado, no estaría ese día en clase. Hay otro tipo de argumentos que también escuchamos y es que dice, mire, los centros concertados tienen que existir porque en realidad la escuela pública no puede atender a la totalidad del alumnado. Miren, atender a la totalidad del alumnado hace referencia al acceso universal a la enseñanza, es decir, al derecho a la educación. Y es magnífico y muy loable que nosotros ayudemos, coadyuvemos al cumplimiento del derecho a la educación. Pero nuestra razón de ser no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Ojo con este argumento, porque ciertamente hoy día la escuela pública no puede atender a la totalidad del alumnado. Pero en unos años, con el descendimiento demográfico que hay, quién sabe si sí. Para esos que utilizan este argumento, nuestra razón de ser ya no existirá para la existencia de los centros. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta la insistencia que estamos haciendo. Nuestra razón de ser no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Aún una justificación más. Hay quien dice que la escuela concertada tiene que existir porque es más barata, porque ahorra dinero al erario público. Pero la escuela concertada ni debe, ni tiene, ni quiere ser más barata. Quiere que le abonen la cuantía que se corresponde con la prestación del servicio educativo. Ni un euro más, pero tampoco ni un euro menos. Es evidente que en esto está aún un ámbito importante de nuestras reclamaciones y de nuestra exigencia. Bien, por tanto, queda claro que el ideario es lo que justifica la existencia de nuestros centros, de los centros de iniciativa social, y su financiación con fondos públicos. Dicho de otro modo, el día en que el ideario no sea significativo en nuestros centros, no sea trascendente, ese día habrá decaído la justificación de nuestra existencia. Y ojo, no ya solo porque el titular del centro, que ha hecho un proyecto educativo con una finalidad ideológica, vea que no se está cumpliendo el objetivo, sino porque para la misma sociedad ya no será útil. Porque, miren ustedes, para ser y hacer lo mismo que la escuela pública, ya está la escuela pública. En esto hay un elemento que me preocupa sobremanera y que creo que nos debería de preocupar a todos, que es el proceso de publificación al que se está sometiendo a nuestros centros. Hay un proceso de asimilación donde se le está aplicando exactamente la misma normativa sin tener en cuenta la diferencia de la naturaleza jurídica de ambos, unos públicos, otros privados. Es más, en algunos casos incluso nos quieren regular por medio de instrucciones, que por cierto no tienen carácter normativo, sino que se basan en el principio de jerarquía. Esta publificación de nuestros centros, esta tendencia a convertirnos en otros centros públicos, va en detrimento de nuestra justificación, porque va en detrimento de ese elemento diferencial que es el ideario que nos justifica. Conclusión de toda esta primera parte sería que el régimen de conciertos será adecuado y será eficaz en la medida en que no solo permita, nos conformamos a veces con muy poco, no solo permita, potencie, fomente el ejercicio de la libertad de enseñanza y de su elemento fundamental, que es el ideario. En el resto de la intervención vamos a ver si realmente esto se cumple o no se cumple. Bien, vamos a empezar en la segunda parte. Habrán visto ustedes que pues voy hablando muy rápido, y es cierto, pero no tengo más opción. Tengo mucho que decir
y muy poco tiempo, ¿no? De todos modos, también habrán dado cuenta de que realmente Dios no me ha premiado con el don, no me estoy quejando, que no me estoy quejando, pero no me ha premiado con el don de la capacidad de síntesis. Por contra, parece que sí me ha dado la capacidad de hablar muy rápido, que yo no sé si es un don o es un castigo para el que me escucha, pero ahí queda. Yo lo único que le pediría es que si en algún momento ven que voy adquiriendo un tono azulado, pues sepan que eso no es fruto del espectáculo ni de las luces, sino que me estoy asfixiando. Entonces, tengan en cuenta que decirlo todo de corrido a veces es incompatible con respirar. Y ya saben ustedes aquello que dicen de que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez, ¿no? No sé si aquí lo vamos a poner de manifiesto. Bien. Vamos a ver en esta segunda parte en qué consiste en realidad el concierto educativo y que son derechos y obligaciones. Derechos exclusivamente económicos y obligaciones económicas y no económicas. Los derechos económicos son estos que ven ahí y que, bueno, que ustedes saben y que voy a ir aún más rápido, no se crean, todavía puedo correr más. Recibir ingresos en cuantía suficiente que garantice la gratuidad de la enseñanza. Y esto ustedes saben que hay un cumplimiento formal, ¿verdad? Sí, formal sí, porque la Administración nos paga, a veces más tarde que pronto, pero nos paga la partida que aparece en los presupuestos generales del Estado o de la comunidad autónoma. Lo que no hay es un cumplimiento material, porque saben ustedes que esas cantidades son insuficientes. Y no es que lo diga yo, lo reconoce la propia LOE, una ley orgánica que en sus disposiciones adicionales recoge la necesidad de crear una comisión para ver cuánto es lo que vale realmente un puesto gratuito e incluso la necesidad de ir actualizando las partidas. Es una obviedad, pero si se hubieran actualizado no haría falta poner en una ley que hace falta actualizarlas. Luego es una evidencia que no están actualizadas. Segundo de los derechos es ser asimilados a fundaciones benéfico-docentes, que esto tiene poca virtualidad porque la mayoría de nuestras entidades pues están reguladas, están sometidas o acogidas al régimen fiscal especial de la ley de mecenazgo, que es más beneficioso. Y tercer derecho, el derecho a la renovación del concierto educativo, que saben ustedes que el artículo 43.1 del Reglamento de Concierto y que la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo reconoce que es un derecho de renovación preceptiva, es decir, que es obligatorio por parte de la Administración renovar el concierto, salvo que el centro incurra en tres causas que vienen tasadas en el artículo 43.1. Tasadas quiere decir que son causas, un listado cerrado, que no cabe más. Y en ese listado se dice, bueno, podría perder el concierto si deja de cumplir los requisitos por el cual se le otorgó, fundamentalmente hace referencia al principio de autorización, o bien si ha incurrido en un incumplimiento muy grave, que es la reiteración de un incumplimiento grave, o bien si no existen consignaciones presupuestarias. Pero en este caso no es suficiente con que la Administración meramente lo alegue y lo diga, porque se convertiría en un concepto jurídico indeterminado, sino que la Administración lo tiene que acreditar y probar incluso documentalmente, es decir, haciendo números. Y en el caso de que efectivamente no hubiera consignaciones presupuestarias, no puede decidir unilateralmente, como a veces hacen, reducir una unidad en el centro que le venga en gana, sino que tendría que aplicar los criterios preferenciales de concertación. Como no lo hacen, pierden contenciosos administrativos. Las obligaciones son de dos tipos, obligaciones económicas y obligaciones no económicas. Las obligaciones económicas son bastante lógicas y son una correlación normalizada con esos derechos que veíamos anteriormente. Impartir gratuitamente las enseñanzas, bien, límite al cobro por actividades escolares y servicios complementarios, también relacionado con la gratuidad, evidentemente, por eso en estas actividades y servicios pues son voluntarias, sin ánimo de lucro y con control del Consejo Escolar y la Administración, y la intervención del Consejo Escolar en la organización de recursos económicos, es decir, la aprobación de presupuestos y la rendición anual de cuentas que hace el Consejo Escolar, eso sí, a propuesta del titular y solo de las cuantías procedentes de los dos apartados anteriores, es decir, las procedentes de fondos públicos y las procedentes de las cuotas autorizadas de actividades y servicios. Bien, esas son las obligaciones económicas. Pero después tenemos obligaciones no económicas. Y dentro de estas obligaciones no económicas del concierto hay algunos que no tienen mayor trascendencia, son lógicas, no inciden en el desarrollo del ideario. Pero hay otras
que sí que pueden incidir en el mismo. De las que no inciden y, por tanto, no son tan trascendentes, nos encontramos con el funcionamiento de la totalidad de unidades, publicidad del carácter concertado del centro o la relación media mínima alumno-profesor. Bien, las obligaciones no económicas que sí pueden tener incidencia en el centro educativo son las siguientes. Procedimiento de admisión a alumnos, de tal manera que nos damos cuenta que los criterios de admisión a alumnos no tienen ninguno en cuenta la identidad del solicitante con el ideario del centro. Y nos podemos encontrar con centros que están establecidos, lo recuerdo, el ideario es lo que justifica la existencia de nuestros centros y la financiación, con centros cuyos alumnos no estén identificados con el ideario. Limitaciones en contratación y despido del profesorado. Bueno, ya en contratación, porque gracias a la LOMCE ya se han eliminado los límites en cuanto al despido. Pero en cuanto a contratación, en un proceso sin parangón en una empresa privada, en ningún sector empresarial ni industrial del Estado español, donde no hay limitaciones a los procesos de selección, aquí, a una empresa privada, como es un centro educativo privado sostenido con fondos públicos, se le dice que el Consejo Escolar, de acuerdo con el titular, debe fijar unos criterios que deben atender básicamente a los principios de mérito y capacidad. Ojo, no que deben atender básicamente a la identidad del candidato con el ideario del centro, sino a los principios de mérito y capacidad. Y la tercera de las limitaciones son existencias de órgano de gobierno y de participación. Me centro fundamentalmente en el Consejo Escolar, que es un órgano de gobierno, y todos sabemos que en el Consejo Escolar se puede estar muy bien porque las personas que participan sean cercanas al ideario del centro, o no tanto, porque las personas que participan puedan incluso poner cortapisas al desarrollo del ideario del centro. Fíjense que de este modo nos podemos encontrar con un centro concertado cuya razón de ser está en el ideario, que puede tener alumnos que no comparten el ideario, profesores que son quienes tienen la relación directa con los alumnos y por tanto son los que tienen que desarrollar ese ideario, que puedan no estar identificados con el ideario, y con un órgano de gobierno, no de participación, como el Consejo Escolar, donde algunos de sus miembros podrían ser contrarios al ideario. Bien, el tercero de los bloques. Voy en tiempo, no sé si ustedes me van siguiendo, pero en tiempo voy, que a mí me han dicho que es lo fundamental y yo soy cumplidor sobre todo. Serían las 5 conclusiones o valoraciones que vamos a sacar de todo este análisis del concierto educativo. Fíjense ustedes, la primera es que ciertamente el concierto educativo nos supone más obligaciones que derechos. Verán ustedes, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con otras entidades que también reciben financiación pública, ¿verdad? Tenemos asociaciones, tenemos fundaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de una ayuda, de una subvención a una entidad de este tipo? Pues son obligaciones económicas. Es que no haya un despilfarro, que no tenga una doble financiación, que vaya el dinero, el fondo público al destino que se le había dado, que no exista un enriquecimiento injusto y pare usted de contar. Sin embargo, nosotros tenemos obligaciones económicas y obligaciones no económicas. Pero lo peor de todo eso es que algunas de esas obligaciones no económicas pueden suponer incluso una traba, como hemos visto, al desarrollo del ideario. Claro, y ustedes preguntarán, en buena lógica, ¿pero cómo es posible que el sistema fijado para permitir el desarrollo del ideario pueda suponer límites al mismo? Bien, en un mundo ideal, ninguna justificación. Pero nosotros no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde la regulación de la libertad de enseñanza se hace en el año 1985, en un marco establecido fundamentalmente por la LODE y después por el Reglamento de Concierto, que se mantiene a pesar de la existencia de leyes posteriores del Partido Popular. Pero el marco que regula la libertad de enseñanza se mantiene, es el mismo. La LODE sigue en vigor, de hecho, y la LOE, ¿no? Pero la LODE sigue en vigor. Y esta ley orgánica fue hecha por un partido, el Partido Socialista, que pocos años antes había propuesto que no se reconociera la libertad de enseñanza en el marco constitucional, o que había abogado en el proceso constituyente con la desaparición de los centros privados sostenidos con fondos públicos. Luego, evidentemente, cuando tuvo la oportunidad, sí que estableció piedras en el camino del desarrollo del ideario, incluso en el instrumento que estaba establecido precisamente para el desarrollo del ideario. Es decir,
sí, estamos ante un caballo de Troya, ¿no? Bien, el tercero, sí, debo decir en relación a esto, que me gustaría mucho, y cuando digo mucho es mucho, me gustaría mucho hablar de la ambigüedad y de la necesidad del consenso del artículo 27 de la Constitución y también de esos dos marcos que existió hasta el año 1985 y sobre todo me gustaría mucho, pero mucho hablar del principio de subsidiariedad, que tenía dos modelos hasta el año 85, pero parece que uno se ha impuesto. Pero no tengo tiempo y no puedo hablarlo. Claro que, si alguien después quisiera hacerme alguna pregunta sobre el principio de subsidiariedad, yo... Bien, la tercera de las conclusiones es que realmente el concierto educativo no es económicamente suficiente, no se cumple el principio de gratuidad. Ya digo, esto no solo lo digo yo, se extrae de la propia LOE y además hay un elemento que es evidente, que es la diferencia entre el coste escolar de la pública y la concertada y que solo puede tener una doble respuesta. O los públicos están despilfarrando, que creo que no, o a nosotros nos están pagando de menos, que, dicho sea de paso, creo que sí, esto que quede entre nosotros. El cuarto de los elementos es un poco sorprendente, porque claro, ustedes dirán, este señor lleva aquí 20 minutos poniendo a parir el sistema de conciertos, ¿no? Ahora va a decir que lo eliminen. Y error, ¿no? Vamos a decir esto que aparece ahí, y sin embargo, te quiero, ¿no? Es decir, a pesar de los inconvenientes, el sistema de concierto sigue siendo probablemente el menos malo. Eso sí, tiene que mejorar. Y nosotros tenemos que exigir que mejore, tenemos que reclamar que mejore para que efectivamente sirva para el desarrollo del ideario y no para establecerle limitaciones. Pero a pesar de eso, creemos que hoy día sigue siendo el menos malo de los sistemas. ¿Por qué? Pues por varias razones. La primera, ¿no? Muy popular y campechana, que es más vale pájaro en mano que ciento volando. Es decir, bueno, miren ustedes, el concierto educativo, quieran que no, pues ahí está y está funcionando, mal que bien está funcionando. Luego tenemos la certeza de que puede funcionar. El segundo de los elementos es que preferimos un sistema de financiación propio específico de la educación que no uno más general, como podrían ser las subvenciones, las ayudas. Preferimos uno específico del ámbito educativo. Y dentro de los específicos del ámbito educativo, este nos parece el menos malo. Verán frente a otros. Ahora, por ejemplo, pues hay mucho seguidor del cheque escolar, ¿no? Pero verán ustedes, el cheque escolar le falta, como diría yo, un hervor, ¿no? Es decir, el cheque escolar no tiene un estudio riguroso de aplicación en nuestro país. Y claro, con estas cosas improvisar es lo menos que podemos hacer, ¿no? No es buena idea improvisar, ¿no? Pero además, cuando se han aplicado situaciones cercanas al cheque escolar, los resultados han sido muy decepcionantes, porque se afectan algunos de los principios que a esta altura de la película ya tendrían que ser inamovibles. Por ejemplo, el tema de la estabilidad de los centros o, sobre todo, la equidad o la gratuidad, que se cuestionan cuando se ponen en funcionamiento algún otro tipo de sistema de financiación. Finalmente, creo que debemos abogar por un concierto educativo mejorado, eso sí, porque ahora que se está cuestionando el fondo, la libertad de enseñanza, no nos vamos a poner nosotros a discutir sobre las formas, sobre el sistema en que se financia esa libertad de enseñanza. No vaya a ser que cuando lleguemos a un acuerdo ya no tengamos que financiar, ¿no? Entonces, bueno, mejor defendamos ahora la libertad de enseñanza. Voy con la quinta de las conclusiones. La necesidad de un debate social formado. Verán ustedes, ahora mismo se está produciendo fuera de estas puertas un debate social y político sobre la libertad de enseñanza. Y nosotros tenemos la responsabilidad de ser protagonistas en ese debate social. Por lo tanto, fórmense ustedes en fundamentos de la libertad de enseñanza. Si yo preguntara, bueno, que la mayoría ayer salieron que eran directivos, ¿no? Y yo preguntara en sus centros, en la formación de este año atrás, a directivos, a profesores, ¿cuántos han dado, no hace falta que levanten la mano, ¿no? ¿Cuántos han dado cursos sobre innovación educativa?
¿Cuánto sobre bilingüismo? ¿Cuánto sobre adaptación de las enseñanzas, de las materias, actualización de materias? Y si le preguntara cuántos han dado algún curso a sus docentes o a sus equipos directivos sobre fundamentación de la libertad de enseñanza. Pues así nos luce el pelo. Hay un último elemento en el que quisiera hacer especial hincapié. No renunciar ni siquiera formalmente al ideario. Me preocupa que hay personas que no quieren hablar de que nosotros nos dedicamos a la evangelización. Nosotros nos dedicamos a la evangelización. Esto no es malo decirlo. A evangelizar educando y a educar evangelizando. Una frase preciosa, ¿no? Pero hay gente que no quiere decirlo porque teme que lo tachen de adoctrinadores. Miren ustedes, de adoctrinadores nos van a tachar en cualquier caso. Esto, para ese viaje no necesitamos alforjas, ¿no? Pero además, fíjense, porque adoctrinar es un verbo que en el diccionario de la lengua no tiene connotaciones negativas. Pero si le diéramos connotaciones negativas, sería algo así como una imposición acrítica. Y fíjense, una imposición acrítica no puede casar con un centro que se ofrece con un ideario explícito que los padres conocen previamente y que eligen previamente. Esto no casa. Hay otro elemento que me preocupa y es el uso de los eufemismos. Nosotros no nos dedicamos a educar en valores del humanismo occidental. Nosotros nos dedicamos a evangelizar. Miren, si hay algo que me gusta mucho de escuelas católicas es lo explícito y lo transparente que es su nombre. Uno lo ve y sabe desde el principio a qué atenerse. Otro elemento que también me preocupa es el tema a veces de lo que esconden las actualizaciones de las espiritualidades, ¿no? Miren, yo les voy a poner un ejemplo, iba a decir de lo que sé, pero voy a decir de lo que soy, ¿no? Yo soy salesiano cooperador, ¿no? Y don Bosco decía, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Si nosotros, por temor a que nos digan que adoctrinamos, quitamos la primera frase, la de buenos cristianos, la primera parte de la frase, nosotros no estamos actualizando a don Bosco, estamos traicionando a don Bosco. Bueno, pues apliquen eso mismo al resto de los carismas. Acabo con una viñeta que, bueno, pues me ha hecho exprofeso un amigo, Agustín de la Torre, que yo creo que refleja mucho de lo que hemos estado diciendo en la ponencia. Ahí tienen ustedes una titular en primer plano que ofrece un centro y que además que como quiere que al centro pueda acceder cualquiera, pretende que sea sostenido con fondos públicos. Y nos encontramos alrededor con las elecciones que hacen los demás. Lamentablemente, el único que realmente responde a la propuesta de la titular, que es el ideario, es el que parece que se va a quedar fuera, ¿no? Aparece allí. Me encanta ese ideario, pero me temo que mi hijo se va a quedar en el listado de no admitidos. Yo espero que en un futuro podamos encontrarnos en otros foros, en otros debates, donde hablemos en profundidad de la libertad de enseñanza, porque ciertamente con la que está cayendo ya eso será una muy buena noticia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jesús. Te invito a que pases al Chester, te pongas un poquito de agua, porque con eso de que hablas tan rápido y te cuesta respirar. Y le pido también a Mariano Fernández de Enguita que nos acompañe para pasar al turno de preguntas. Y recuerdo que las preguntas en papel todavía se las pueden dar a la organización para nuestro segundo ponente. Bueno, he de decir que la pregunta más repetida es la del principio de subsidiariedad, pero vamos, que como 10 tuiteros la han escrito, pero esperamos un poco a que nos lo explique, ¿te parece? Muy bien. Vamos a empezar con Mariano. Hay una pregunta que tiene que ver con algunas propuestas de la ampliación de la obligatoriedad de la educación, de extenderla hacia los 18 años. Entonces, preguntan a través de las redes sociales a algunos de los congresistas que si nos cuesta motivar actualmente a nuestros alumnos cuando están en secundaria, cuando tienen 14 y 15 años, tenemos gran parte del alumnado que ya no está motivado. Por suerte, los que llegan hasta cuarto de ESO a veces les cuesta.
¿Cómo recoge usted esta propuesta? Yo mi deseo es que todo el mundo siga hasta los 18 y más. Me parece prematuro y pequeño fracaso que alguien salga antes de los 18 a trabajar y que salga con menos de un título postobligatorio. Ahora, dicho eso, que es la voluntad de materializar un derecho y una adquisición social, yo creo que una ampliación de la obligatoriedad 2 años más, lo he escrito en algún momento, choca con los derechos civiles. Es decir, yo creo que nadie puede ser obligado a mantenerse, ¿no? A mí me gusta siempre citar a Mae West, que no era precisamente evangelizadora, ¿no? Pero dijo una frase genial una vez. Le preguntaron qué pensaba del matrimonio, que es una institución estupenda, pero no estoy lista para ser institucionalizada. Y es que en inglés institución es ser encerrado, y nos guste o no nos guste, la escuela encierra. Será maravillosa, pero encierra. Y a los 16 años no todo el mundo quiere estar, ni a los 17. Por consiguiente, creo que no puede ser obligatorio, hay que convencer, no vencer, para que se queden. Hay otra pregunta que se dirige un poco hacia algún aspecto que ha citado literalmente en la ponencia. Decía, la universidad ha dicho que era una llave para trabajar. Uno de los tuiteros se pregunta, ¿llave para trabajar? Que se lo digan a mis compañeros, que han tenido que emigrar y han tenido que salir fuera de este país, o siguen con un contrato en prácticas y tienen 40 años. Es un espejismo sobre la educación, es un espejismo. Lo que pasa es que unos las pillan más y otros las pillan menos, en Twitter o fuera de Twitter, y unos se lamentan más y otros menos. Pero es verdad que hace 30 años un título universitario era una llave segura hacia algo, y hoy no lo es. Pero no tenerlo es una puerta segura cerrada hacia un montón de cosas. Entonces, simplificando, no voy a citar aquí cifras y cosas por el estilo, pero digamos, las ventajas de la educación han aumentado. La diferencia entre quien tiene educación superior y quien no la tiene, lo mismo que entre quien tiene secundaria y quien no la tiene, etcétera, hacia abajo en cascada, son mayores en términos de ingresos, en términos de probabilidades de empleo, desempleo, etcétera. Sin embargo, es verdad que para todos, bueno, no para todos, pero para la mayoría, el mundo del trabajo se ha ido haciendo más precario, más incierto. Y luego hay una cosa que no hay que confundir nunca. Un campesino o un tendero o un fontanero entra directamente a trabajar o no entra. Mientras que un abogado, un médico, un sociólogo, un profesor, tiene una larga carrera, que es más lenta al principio, pero también se manifiesta que es una carrera en que los ingresos continúan subiendo a lo largo de la vida, cosa que no sucede con otras ocupaciones, etcétera. O sea que el valor relativo de la educación es menor, pero su valor en todo caso está ahí y aumenta. Es como en la inflación económica. En la inflación económica un billete vale menos, pero el dinero no es menos importante, por eso al revés suele ser lo más. Vamos a pasar con Jesús. Una de las preguntas versa acerca de si realmente nosotros, como escuelas católicas, sabemos transmitir nuestros proyectos. Si, en caso de que no fuera así, si entonces habría que darle un mayor empuje al marketing educativo. Bien, yo creo que sabemos transmitir hacia adentro, es decir, yo me encuentro con muchas personas por ahí, y seguro que los demás también, que bueno, pues conservan una estampita, ¿no?, de la Virgen que tenían en el colegio, tal. Es decir, hacia adentro del centro sí que hacemos una actuación muy positiva en ese sentido. Pero es verdad que hacia el exterior no tanto. Es decir, yo creo que hay muchos elementos que no son comprendidos por la sociedad porque no se expresan, porque no se explicitan. Es verdad que probablemente si hoy hubiese habido pues, más políticos también se habrían enterado de otras opciones y no están. Es verdad que a veces intentamos por medio de publicaciones, y bueno, pues tenemos la repercusión que tenemos, pero evidentemente tenemos que seguir creando y seguir creciendo en este sentido. Pero ya digo, no me preocupa tanto hacia el interior porque sí veo que hay mucha gente que sale de nuestros centros, que defiende nuestros centros y que se siente identificado, con independencia de que después sea creyente, no sea creyente, pero sí se sienten identificados con la realidad de su colegio, ¿no? Pero sin embargo es verdad que hacia el resto de la sociedad pues nos hace falta una labor de mayor marketing. Esa parte de marketing es la que habría que mejorar, no tanto la interna, sino la externa. Hay bastantes preguntas en las redes sociales que se refieren a otra de las frases literales que ha comentado Mariano, y tiene que ver cuando usted ha comentado que deberían ceder las escuelas católicas en la secularización. ¿A qué se refiere exactamente?
Bueno, yo creo que la escuela es una institución pública. En otros términos diría es una institución del demos, no de un grupo social determinado, de una creencia determinada, sino de todos. Entonces es de la máxima importancia. Mi compañero hablaba sobre todo de la libertad de enseñanza, etcétera, pero para mí el centro de la discusión es qué tipo de educación recibe el alumno. Y yo creo que yo creo que los padres eligen lo que creen mejor para los hijos, pero también creo que los hijos necesitan una cierta válvula de escape respecto a los padres. Y por lo tanto, respetando que puede haber proyectos con distintas orientaciones, y eso incluiría pues mucho de lo que suelen ser los proyectos católicos, ¿no? Pero creo que debe haber cierto grado de pluralismo, no solo entre los alumnos, sino también entre los docentes en un centro, ¿no? Y yo creo que en España hay dos discusiones mezcladas. Ustedes entenderán perfectamente que Estados Unidos, por ejemplo, es un país muy religioso, de profundas creencias religiosas, mucho menos secularizado en ese aspecto, menos secular en sus creencias que España, y sin embargo hay una estricta separación de escuela-estado, y no existe nada parecido a la concertada, porque la concertada allí no puede ser católica, ni protestante, ni evangélica, ni nada por el estilo. Entonces, aquí se mezclan siempre dos discusiones, y yo creo que mucha gente que pide una mayor secularización de la escuela no estaría en contra de que haya sistemas tipo charter, conciertos, etcétera. Y bueno, pues son dos discusiones que conviene separar, no hace falta que vayan siempre soldadas. Jesús, sí. Quiero que respondas porque imaginaba que sería motivo de debate y me he preparado aquí también. Yo creo que tú se lo sabes mejor. Que se extrae un poco de, bueno, pues de la ponencia que yo he dado, de la intervención, que no podemos estar de acuerdo en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, toda la escuela es ideológica, toda. Alguna es explícitamente ideológica. Y quien diga que no es ideológico no es cierto, todo el mundo tenemos ideas. Realmente en ese ámbito yo apostaría por hacer explícitas las ideologías. Usted quiere la ideología que se aboca, también la escuela pública tiene su ideología, quiere esa, muy bien, pero en una sociedad plural no podemos dejar fuera de la escuela estos elementos identitarios, ¿no? En el tema religioso o en el tema ético o en el tema político, si usted quiere, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer bastante más explícito este elemento ideológico que está en el sustrato de la escuela, que va a estar siempre y, por tanto, creo que, al contrario, deberíamos de abrir mucho más la enseñanza al pluralismo. Fíjense que la escuela concertada sigue siendo, en cuanto a la entrada de idearios en el sistema educativo, lo mismo que en el año, que cuando se estableció el marco constitucional. No han entrado nuevas ideologías, no han entrado nuevos planteamientos, si cabe incluso se han restringido algunos de los que estaban, y lo cierto es que la sociedad es cada vez más plural. No nos podemos comparar en pluralismo ni ético, ni político, ni religioso con aquella sociedad del marco constitucional. Luego, yo por el contrario creo que efectivamente la escuela es ideológica y debe ser conocido y debe ser elegido por los padres desde esa opción ideológica que quieren. Sí, sí, porque me refiero al artículo 27 de la Constitución española, si es que no se me va la tablet, dice que todos tienen el derecho a la educación, seguidamente dice se reconoce la libertad de enseñanza. Decía Manuel Madaleno esta mañana en su ponencia las dificultades que hubo cuando en el 78 se llegaba a ese intento de consenso para poder conseguir la redacción de este artículo, pero también dice, además de que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, comenta que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, un poco entiendo yo que cada uno con su postura, lógicamente, esto es un ejemplo de pluralismo también. De todos modos, yo querría matizar, porque existe una fundamentación, esto sí tiene que ver con el libro, pero no quiero adelantar demasiado, si no, no se lo leen. Que se lo lean. Y bueno, lo hemos editado para nada, ¿verdad? El libro sí habla sobre la fundamentación de la libertad de enseñanza y ciertamente la fundamentación jurídica es una de ellas, pero no olvidemos que es fruto de un consenso que se puede modificar, de hecho ahora se está discutiendo, y podríamos cambiar el modelo que hay sobre libertad de enseñanza. Por eso en el libro se hace hincapié en el sentido de decir, no, mire usted, es que en un marco democrático no solo es que se reconozca la libertad de enseñanza, sino que es que debe ser así, porque existe una pluralidad en la sociedad
que en la educación tiene que tener un reflejo y porque los nuevos fines que se le están pidiendo a la educación, esto de la escuela total, la educación integral del alumno, esto también tiene que afectar al elemento ideológico y por tanto realmente la libertad de enseñanza no solo es que en nuestro marco constitucional esté reconocido, sino que entendemos que obligatoriamente en un sistema democrático sano debería estar reconocido. Sí, Mariano. Sí, yo es que la discusión jurídica podría ser larguísima y de hecho ya ha sido larga y continuará, ¿no? Pero yo creo que la cuestión es que parece que sobrevuela sobre nosotros una divisoria que es que los adultos eligen y los niños no. Y yo no voy a sugerir aquí que los niños elijan la escuela, pero sí creo que los niños necesitan cierta pluralidad. Moderada, controlada, estas cosas. Es decir, no creo que puedan ser sometidos simplemente a que sus padres, que bueno, mis padres eran, y yo fui durante mucho tiempo tan creyente como cualquiera de ustedes aquí, ¿no? Y por lo tanto sobreviví a eso, me fue bastante bien y no veo ningún peligro en ello. Pero hay que comprender que con esa concepción uno da entrada a cualquier creencia. O por lo menos a cualquier creencia que no sea manifiestamente ilegal. Entonces yo creo que es un derecho de los menores también conocer cierto grado de pluralismo. Es decir, me interesa más el pluralismo dentro del centro que el pluralismo entre centros, aunque creo que también debe haberlo y que hay un espacio para ello. No comparto ese estereotipo, igual que no comparto el estereotipo de que las escuelas privadas y concertadas son para ricos, tampoco comparto el estereotipo de que las escuelas públicas son homogéneas, son como las Coca-Colas y no tienen proyecto. De hecho, son tan variadas. Hoy que estoy aquí, debo decir que son tan variadas como las concertadas y privadas. Igual que en otros contextos hay que decir a veces que son tan sociales, las concertadas, como las públicas. Pero para mí lo importante es que yo creo que una familia no puede meter en una burbuja a su hijo hasta los 16. Y por lo tanto, un centro debe ser plural. No quiero que eso se convierta. No, es perfecto, porque aquí tienen opiniones dispares. Solo un leve matiz, que además yo creo que esta mañana Manuel Madaleno lo ha dicho con mucha claridad y es una evidencia, ¿no? Claro, en el centro concertado con ideario no se impone un ideario, se propone un ideario. El Evangelio nunca se impone, ¿no? En ningún caso, ¿no? Siempre se propone. Entonces, realmente en un centro concertado, claro que cabe la pluralidad, incluso interna, ¿no? Pero esto no va reñido con que los padres elijan pues unas determinadas, que sus hijos se eduquen conforme a unas determinadas convicciones. Porque si no se educan conforme a esas convicciones, se van a educar conforme a otras convicciones que no habrán elegido los padres. Igual lo ha elegido el Estado. Mire usted, ¿quién es el Estado para elegir en virtud de qué convicciones se tiene que educar mi hijo, ¿no? Pero es cierto que esta discusión iría para, sí, que no digo un café, ¿no? Esto es una cena. Podríamos estar toda la tarde. Vamos a seguir. Y así ya lo hilamos con el gran principio que tiene muchas ganas el auditorio de saber. ¿De qué opinión tienen sobre lo ocurrido en Andalucía con la supresión de líneas en 8 colegios concertados? Soy de un centro afectado y la respuesta de mi inspector fue: su centro es subsidiario. Si se le necesita, se le contrata. Y si no se le necesita, pues se le suprime el concierto. ¿Dónde queda la libertad de las familias? Ahí. ¿Para quién es? La dirigían hacia Jesús, pero yo creo que los dos podéis responderla. Yo no suscribo ese principio. Así como suscribo el otro, el de que los centros deben ser pluralmente internos y la elección de los padres no agota los derechos de los hijos, me parece que bueno, lo que sucede simplemente es que hay ciertos factores que están sacando a una parte de la clase media de las escuelas públicas hacia las concertadas y privadas. Algunos de esos factores me parecen muy positivos, creo que son bueno, pues la oferta de una función de tutela más amplia, una menor pelea por el horario escolar, una atención pastoral más completa, digamos, hacia los alumnos, etcétera, me parecen bien. Otros no me parecen tan bien, a veces se huye de los centros públicos por huir de cierto tipo de alumnos, pero me parece que el modo de concurrencia entre pública y privada no debe ser ese. No debe ser que cuando
cae la oferta en general haya que cerrar centros privados, como tampoco me gustaría lo contrario. Por lo tanto, creo que eso responde. Jesús. Bueno, yo me alegro de que me hagas esta pregunta sobre Claro. la subsidiariedad. Bueno, te la hago yo. Te la hacen todos, casi. Creo que es una muy buena pregunta, ciertamente. Vamos a ver. Efectivamente, hasta el año 1985 había dos modelos, dos estructuras de sistema educativo, que se basaba en una diferente interpretación del principio de subsidiariedad. Había una interpretación que podríamos llamar la inicial, la original, que por cierto procede de la doctrina social de la Iglesia, y otra que podríamos denominar perversa, no en el sentido de que sea malvada, ¿no?, sino en el sentido de que esto se suele utilizar cuando uno mantiene el término pero cambia totalmente el concepto, es decir, le da la vuelta al calcetín. El principio de subsidiariedad inicial decía que la sociedad es la que debe prestar servicios y donde no llega, para garantizarlos, están el Estado, las administraciones públicas. Sin embargo, a partir de la LODE se implantó el modelo justo al contrario, el principio de subsidiariedad perverso, que dice que la Administración es la que tiene que prestar el servicio y allí donde no llega es donde la sociedad podría entrar. Fíjense, bueno, hemos hablado de eso, hemos hablado también de algunos de los elementos que influyen en la reducción de conciertos, como el elemento de la demografía, el derecho a la educación. Verán, esto es aún peor, porque en las 8 líneas que se han reducido en Andalucía, se ha utilizado un argumento que era el descenso demográfico, no el descenso de la demanda, el descenso de la demanda social del centro, sino el descenso demográfico. Es decir, efectivamente estamos bajando el número de alumnos y, por tanto, te ha tocado que te quitemos esa línea. Pero es peor que esto, porque en los procedimientos contenciosos, todo esto está recurrido y está en el Superior de Justicia. En todos esos procedimientos contenciosos hay una cosa que se llama el expediente administrativo, que te llega desde la Administración. Y en esos expedientes administrativos hemos podido comprobar que en ese mismo año la pretensión de la Administración pública no era amortizar una unidad en la zona, sino quitar una unidad concertada para ampliar una unidad pública. Entonces, es evidente que con eso decae cualquier criterio de demografía, de principio de subsidiariedad y de todo. Aquí estamos hablando fundamentalmente pues, de un elemento político, ideológico, que está afectando a la programación del sistema educativo. Y que está afectando una programación del sistema educativo que no hay que olvidar que la LOE hace referencia a que debe tener en cuenta las demandas de la familia, los derechos individuales de la familia. Y los derechos individuales de la familia no son más que lo que hemos visto en la libertad de enseñanza. La libertad de elección, de formación religiosa y moral de los hijos, de acuerdo con las convicciones de los padres. Entonces, realmente estamos, bueno, llevamos 2 días hablando de esto, ¿no? Estamos en un tema profundamente ideologizado, ¿no? Y una cosa es que la ideología pueda entrar en la escuela, porque eso es inevitable, y otra cosa es que la ideología política marque la programación educativa a pesar de lo que pida y lo que solicite la sociedad. Entiendo. Y ya para terminar, porque prácticamente estamos en el tiempo, hay una problemática en estos momentos, nos mandan la pregunta en papel. Previsiblemente, nos dice la persona, las comunidades religiosas no podrán cubrir los déficits que supone el mantenimiento de los centros concertados, en muchos casos. ¿Cuál puede ser la mejor forma para mantener estas obras? Para cualquiera de los dos, nos dice. Yo creo que la mejor forma es reclamar que el concierto educativo financie lo que es la prestación del servicio educativo y que garantice la gratuidad. Esa es, sin duda, la mejor de las maneras posibles. Buscar otro tipo de financiaciones, bueno, están bien, pero miren ustedes, eso es asumir que nos van a pagar de menos. Y yo creo que en justicia lo que hay es que reclamar que efectivamente el pago se corresponda con la prestación del servicio que hacemos. Ya dije antes, ni 1 euro más, pero tampoco ni 1 euro menos. ¿Algo que añadir o paso a otra pregunta que creo que es interesante y que va dirigida además para Mariano? ¿No le resulta paradójico que en época de recortes en educación se haya mejorado, sin embargo, el porcentaje en fracaso escolar? ¿puedes repetir? Sí, dice que no le resulta paradójico que en la época de recortes en educación se haya mejorado, sin embargo, en el porcentaje del fracaso escolar. No, porque yo creo que ahí intervienen 2 cosas. En primer lugar, el mercado de trabajo es menos favorable y a ver, el proceso de abandono escolar es como las migraciones, tiene un pull y un push.
los chavales se quieren ir al trabajo porque hay trabajo y porque está bien pagado y es fácil en ese momento. Está bien pagado para esa edad, ¿no? Aunque luego sea una trampa saducea. Y ese pool ha desaparecido, ¿no? Entonces, eso hace que la gente vuelva. Sobre todo se ha notado mucho en la formación profesional y se ha notado en las zonas de mayor abandono, que eran las zonas de la costa del Levante, las Islas Baleares y en menor medida Canarias, ¿no? Y luego yo creo que hay otro aspecto que es puramente interno. Es como si el profesorado español, y aquí sin distinciones de pública, privada y concertada, considerase que hay un 30% de tontos, ¿no? España tiene las regiones, las comunidades autónomas en España, por ejemplo, pues ya saben que España está un poquito por debajo de la media, PISA y tal, pero hay comunidades que están a la altura de Finlandia. Hay otras que están muy por detrás. Bueno, pues en todas ellas se suspende a la misma proporción, que es aproximadamente el 30%. Entonces es como una cosa cíclica en la historia de la educación en España, que de vez en cuando salta el escándalo, y ha sucedido con la Ley General de Educación allá por, a mediados de los 70, y cuando se ve que hay mucha gente, estamos suspendiendo a mucha gente, empieza a caer. Nadie sabe por qué, pero empieza a caer. Y yo creo que empieza a caer simplemente, bueno, porque hay mayor esfuerzo, hay algunos programas y tal, pero sobre todo hay mayor conciencia de estamos suspendiendo demasiado. De manera que creo que son esos dos factores al margen de los recortes. Por un lado, llevamos un tiempo, nos lo está diciendo la OCDE, por ejemplo, al derecho y al revés, que esas cifras son absolutamente anómalas, y por otro lado, el mercado de trabajo atrae menos. Luego los chicos y las chicas, sobre todo los chicos, que son los principales fracasos, ¿no? Quieren quedarse más tiempo, aceptan quedarse más tiempo y los profesores califican con más cuidado. Pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias a Mariano Fernández Tenguita y a Jesús Muñoz de Priego. Fuerte aplauso para ellos. Sí. Bueno.